7 de la mañana con 44 minutos. Gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Recién Alejandro les platicaba sobre la realidad de las vacunas en el país, esta situación que se sigue generando, una demanda puntual por parte de la sociedad que quiere conocer fechas concretas, pero ¿qué pasa en las áreas rurales? Ese es el tema que nos convoca esta mañana. Acompáñenos en el análisis. Una iniciativa gestada en el seno del Foro Guatemala, integrado por 17 organizaciones de alcance y presencia nacional, enviaron una petición a los Estados Unidos valorando el interés de la administración del presidente Biden de apoyar al país en esfuerzos conjuntos para la ejecución de un plan integral que atienda la preocupación compartida por el desafío que tiene de afrontar las consecuencias de la pandemia. El foro ha solicitado que se incluya con prioridad en la cooperación bilateral la dotación de vacunas contra el COVID-19 para el país. Según se ha anunciado, el gobierno de Guatemala ha realizado negociaciones para la adquisición de vacunas para alrededor de la mitad de la población, pero se ha evidenciado serias dificultades en los procesos de abastecimiento. Este es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Un tema realmente preocupante, una demanda social puntual desde hace meses y queremos conocer, Jorge, buen día. Gracias por acompañarnos también en el análisis, algunos datos interesantes. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Es importante que hablemos de este tema también. Si bien el proceso de vacunación comparado con otros países, Guatemala va a pasos muy lentos, hay que hablar también de lo que ocurre en muchos rincones del país, donde es más complicado aún que este proceso llegue. Por eso compartimos con ustedes esta información importante relacionada con datos actualizados. Según el plan de inmunización en municipios del país, según el informe de salud, el municipio de Guatemala cuenta con 129.578 personas inmunizadas desde la fase 1. Misco cuenta con 13.853 vacunados y le sigue la cabecera municipal de Quetzaltenango con 13.022. Los municipios con menos personas inmunizadas están en zonas rurales como San Juan Tecuaco en Santa Rosa, San José El Ídolo en Suchitepeques, Sunil en Quetzaltenango, Petatán en Huehuetenango y San Miguel Siguila en Quetzaltenango. Esta información entonces que se está generando recientemente, por eso es que es importante prestarle muchísima atención a este tema, a dónde sí está llegando y a dónde no. Es lo que vamos a exponer a continuación, Ricardo, con nuestros expertos. Vamos contigo. Y nos vamos a ir hasta Quetzaltenango y quiero saludar a José Jack del organismo indígena NALEV. Gracias por acompañarnos esta mañana. Piden más apoyos para vacunas en áreas rurales. ¿Qué nos puede decir al respecto? A todos los televidentes, sí, en realidad, desde el organismo indígena NALEV estamos procurando incidir, ¿verdad?, con los tomadores de decisiones, en este caso con el Ministerio de Salud, para que primero Guatemala sea una de las prioridades a ser incluido en la compra de las vacunas, ¿verdad? Como un derecho primero, tomando en cuenta que nuestro país es diverso en todos los ámbitos, diverso en términos culturales, territoriales y también diverso en la forma de cómo definir una estrategia de vacunación en Guatemala. Realmente nuestro planteamiento que hemos tenido en estos últimos ya 10 meses después de que la pandemia comienza a tener presencia en Guatemala, es justamente darle una mirada desde las realidades que tenemos en Guatemala. Somos diversos, primero. Tomar en cuenta que el país tiene 25 culturas, 25 formas diferentes de pensar, de ver el mundo y de pensar en la salud. Pero esa diversidad no hay que verlo como un obstáculo, sino al contrario, posicionarlo como una fortaleza, ¿verdad? Y riqueza para poder hacer cambios significativos y que realmente la vacuna sea visto como un derecho, no como un privilegio. Hay un informe del PNUD que lo señala, ¿verdad? Donde el Estado de Guatemala no está presente en los territorios. Y en el ejercicio que hemos hecho aquí en pueblos indígenas es que al preguntarle a las personas qué han hecho antes de llegar a un servicio de salud, siempre nos dicen que la salud lo han dejado como la última opción, es decir, no hay una confianza dentro de las comunidades para ir a un hospital o a un médico, porque siempre se vio que la presencia de estos operadores formales de la salud llegaban a vacunar, entonces las personas le tienen miedo, ¿verdad? Entonces hay una práctica diferente y a eso invitamos a entender que el país es intercultural, hay una sabiduría ancestral también que entender para poder hacer que la salud efectivamente sea un derecho. José, y hasta el momento, ¿cómo han sobrellevado estas comunidades la pandemia? Mira, yo creo que hay que entenderlo de varias formas, ¿verdad? Primero es el ingreso desde las actividades cotidianas, de las actividades que hacen muchas comunidades. Recordemos que en los pueblos indígenas muchos de ellos son comerciantes, se dedican
a exportar verduras, a exportar textiles, a trabajar incluso algunos con turismo. Obviamente el efecto fue directo, ¿verdad? Ahí hay un efecto directo que realmente nos puso en crisis inicialmente. Sin embargo, la innovación, la demanda de servicios hizo a que también la gente fuera más creadora. Pero en sí creo que la vacuna también hay que verlo como una oportunidad y una salida al final de este túnel, porque muchas personas ven en la vacuna una oportunidad. Sin embargo, hay una necesidad grande y debo de señalarlo, es que la información no ha sido concreta en este momento. Como mencionaba anteriormente, sentimos que el Ministerio de Salud no ha sido capaz de diseñar una estrategia que involucre a las formas diversas de entender el tema de la vacuna, cómo acceder a la vacuna. Por ejemplo, o sea, ¿cómo vamos a explicar esto en Quiché, en MAM, en Tzutuquil, en Cachiquel, en Ixil, o los 4 grandes pueblos pues, de este país, que no solo es traducirlo, sino hacer que la idiosincrasia y la cosmovisión de la gente se sienta parte de sentirse a decir, yo voy a inscribirme o voy a hacer esto, cuando a veces quizás no saben leer ni escribir, porque los datos así lo señalan, ¿verdad? Entonces creo que necesitamos diseñar una estrategia. José, y sé que han hecho una petición puntual con Foro Guatemala a Estados Unidos en relación a la necesidad de que lleguen vacunas. ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo se ha iniciado este trámite? ¿Y se han obtenido alguna respuesta hasta el momento? En la petición que se hizo ahora ante la venida de la presidenta Kamala, realmente nos ayudó a posicionar la voz de los pueblos indígenas ante la petición de que el acceso a la vacuna ante el gobierno de Guatemala puedan ellos incidir y recomendar que la vacuna sea priorizada, porque tiene que ver con nuestra apertura al país hacia el mundo, cómo los ojos del mundo nos ven como un país que pueda después tener inversión extranjera, pueda tener oportunidades de intercambios comerciales, pero si garantizamos esas condiciones. Entonces, por eso nos sumamos en el Foro Guatemala, exigimos que también dentro del foro se pueda recomendar que el país es diverso en términos de igualdad de condiciones para poder hacer que las oportunidades lleguen precisamente a territorios indígenas. En este momento estamos en el occidente del país, pero nos hemos movido a otros departamentos, a otras áreas indígenas, donde estamos justamente encontrando esas necesidades, donde la gente necesita información adecuada, necesita saber cómo hacer, pero también es responsabilidad del gobierno poder hacerlo y lo que queremos es trabajar juntos con ellos de la mano. Gracias, José. Y antes de terminar la entrevista, me encantaría conocer si hay recomendaciones puntuales, por supuesto, y sugerencias al gobierno para poder agilizar de alguna manera la colocación de vacunas y sobre todo la llegada de las vacunas por la pandemia al área rural del país. Sí, una de las recomendaciones que hacemos al gobierno de Guatemala es que es urgente de tener una estrategia de país, una estrategia política, porque tiene que ver con el poder y los recursos, donde se destine información adecuada, priorización por edades y también no olvidar a las personas adultas, que en este momento en varios municipios están haciendo los esfuerzos que se tienen a mano, ¿verdad? Para poder hacer que las poblaciones, las personas adultas puedan acercarse a la vacunación, pero también es importante hacer que la institucionalidad reconozca que necesitamos llevar la información a esos 25 idiomas. Estamos en este momento levantando una información en 3 departamentos, más o menos en 20 municipios, sobre una encuesta. Hemos instalado el observatorio para la vacuna del COVID-19. Es una estrategia de investigación-acción que lo que tiene es primero observar las condiciones de la infraestructura del ministerio que pueda garantizar la vacuna. El segundo es la información que se está dando en idiomas indígenas para la población. Y el tercero es que si la población realmente está accediendo a la vacuna. La salud es un derecho, no es un privilegio, y por lo tanto necesitamos pedir al Estado de Guatemala, al Ministerio de Salud, que descentralice sus acciones, no que desconcentre, sino que descentralice para poder tener verdaderamente una planificación con enfoque territorial. Le agradecemos mucho a José Jack que nos haya acompañado esta mañana. Obviamente no es solo la preocupación del área rural, de toda la población en general por el tema de vacunación, por eso nos estamos ocupando todos los días y siga todas las ediciones de Noticiero Guatevisión desde muy temprano, a las 5:30 de la mañana, al mediodía, a la tarde y la edición estelar, por supuesto, para conocer todos los detalles sobre este tema.